Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Vivencias de un Policía, un servidor Dagoberto Castro Rodríguez. Estamos para servirle desde Pérez Celedón, General Viejo, San José, Costa Rica, Centroamérica. Aquí estamos en este país tan lindo, un país maravilloso. En este momento un veranazo, pero que ustedes no se imaginan que está haciendo acá en nuestro cantón. Y para llevarle a ustedes la continuación de las vivencias de un policía. Quiero decirles, para continuar yéndonos ahí atrás, que en ese entonces, en la zona de Buenos Aires, una anécdota así muy curiosa. Yo estaba dentro de la oficialía de guardia atendiendo a la gente que llegaba que ocupaba algo de la policía, de la Guardia de Asistencia Rural, y en eso recibimos una llamada de esas que trataban como de querer ser falsa, de estar molestando al policía. Recibí una llamada que decía que había, venía volando una mujer y que esa mujer cayó en el parque de Buenos Aires. El parque estaba un poco montañosito, habían ciertos árboles por todo lado, ¿verdad? Y que si podíamos ir a identificar a esa persona, ¿verdad? Entonces, en ese momento estaba mi jefe cantonal y otro compañero ahí, y dicen ellos, no mande a nadie, nosotros vamos a ir a verificar, a ver qué es lo que hay en el parque, porque el parque estaba muy cerquita ahí de la delegación, a escasos 75, 100 metros. Se fueron ellos y dice que cuando vieron una mujer vestida como de negro, Carmelo negro, dice, estaba parada con un velo o pelo echado a la cara, ¿verdad? Estaba en el parque esa mujer. Y dice bueno, ellos veían que era mujer por la bata que tenía, era como una bata larga y un velo ahí raro echado a la cara, ¿verdad? Entonces ellos se acercaron y llegaron bastante cerquita donde estaba ella. La cuestión es que dice que ya les faltaba como 5 metros para llegar a identificarla, a ver quién era, y alzó vuelo, se levantó, dice, se levantó y se metió a la iglesia y no tocó paredes. Eso me lo reportaron los oficiales, que uno era mi jefe, eso me reportaron los oficiales y eso anoté yo en mi bitácora que llevaba de control en ese entonces. Eso anoté yo lo que me reportaron ellos referente a esta situación que cayó en el parque y que luego se levantó y se metió. Dicen que no vieron ni que tocara paredes. Eso me contaron ellos, ¿no? Ahí se nos desapareció en la pared de la iglesia, porque la iglesia católica de Buenos Aires está al frente del parque, ¿verdad? Entonces, así me reportaron ellos. Son anécdotas, cosas que suceden y que la Guardia de Asistencia Rural era en todas. Ese parque era muy oscuro. En ese entonces había corriente, todavía yo creo que no había corriente de eléctrica de la que tenemos ahora, que viene de afuera, de Cartago, de San José, no sé de dónde traen esta corriente, pero que viene de afuera. Antes, en cada cantón, bueno, yo hablo por el que yo trabajé en ese entonces, que es Buenos Aires, tenían una planta eléctrica. Esa planta pasaba encendida y le daba luz al cantón de Buenos Aires, al pueblo, más que todo al centro de Buenos Aires, y alrededores le daba corriente día y noche. Esa planta supongo que era asistida de hélice, eso sí no me acuerdo bien si era asistida
por el ICE, pero yo creo que sí. Entonces trabajaban con esa planta en ese cantón. Entonces algunas áreas no gastaban mucha electricidad por esa situación que les digo, entonces era un poco oscuro. Y más los árboles que había en el parque, entonces sí, ellos contaron esa anécdota de esa persona. Entonces ellos decían, seguro era una bruja. Es lo que decían ellos, seguro era una bruja. Es lo que decían. Y se hablaba mucho en el pueblo de que existía muchas situaciones de ese tipo ahí en ese lugar, ¿verdad? Yo no he creído mucho en eso, pero de ahí, bíblicamente la brujería existe, ¿verdad? Entonces, son cosas que ellos vieron, que me reportaron y que yo lo creí porque yo lo anoté en mi bitácora de control. Bueno, allá otra ocasión, allá en otra ocasión, encontramos, bueno, me fui yo allá en una comunidad, un pueblo que trabajábamos de ese cantón. Me fui yo con un compañero que en paz descanse, ya él falleció, y nos fuimos en búsqueda de que habían anunciado de que se había ahogado en un río un muchachito. Entonces nos fuimos a buscar, ¿verdad? Al río. Él y yo nos correspondía porque era un río que estaba en nuestra jurisdicción donde nosotros estábamos laborando. La situación es que ya tarde, como a las 5 de la tarde más o menos, logramos observar en medio rito, era un rito más o menos grande, pero estaba un poquito bajo y como prensaba en una piedra, observamos un bulto, en lo cual mi compañero que sabía más de agua se metió ahí a la cintura, como dicen el agua, y llegó hasta donde estaba ese cuerpito y ya vio que eso era, ¿verdad? Un cuerpo humano. Por lo físico y toda la situación, parecía que sí era la persona que habían reportado desaparecida, que se había caído de un puente y, y que el río lo arrastró y toda esa situación. Y ya hacía algunos días, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estaba puramente, como decimos nosotros, la pega, dijo el sobador, ¿verdad? Porque éramos dos oficiales. ¿Y qué hacíamos en ese momento? Los dos, en esa oscuridad. Yo creo que sí andábamos una cuerda. En esa oscuridad ya andábamos sin foco. Entonces estaba ya por llover. En la parte alta donde estaba el río había bastante llovizna y entonces le digo yo al compañero, aquí estamos un poco feo. Está lloviendo arriba y se va a venir una creciente. Entonces aseguremos ese cuerpo y hay que amarrarlo con la cuerda y jalarlo a la orilla del río por aquello de que si viniera una creciente no lo fuera a arrastrar más, porque había que asegurarlo primero. Esa escena había que asegurarla primero. Teníamos que asegurar eso. ¿Para qué? Para salir a una hora y media de camino a un teléfono público, porque no había radios de comunicación ni teléfonos celulares, a un teléfono público para comunicarnos con la central, con la delegación central y que ellos coordinaran con el organismo de investigación judicial, con el OIJ acá de Pérez Celedón, para reportarles el hallazgo que teníamos ahí en ese momento. Entonces aquí es donde le toca que bailar a uno con la más fea. En ese entonces, cuando nosotros o yo trabajaba con la Guardia de Asistencia Rural y no había esos medios que ahora existen de fáciles de llegar a todas esas escenas. Cuando hay una escena ahí
Ya uno ve que está Cruz Roja, que está Bomberos, que está Fuerza Pública, que están los vecinos, que hay grupos de búsquedas organizados dentro de las comunidades, que está la Cruz Roja y gente de montañismo y toda esa situación. Y hay muchísima gente, y gracias a Dios por eso, de que hay gente voluntaria con ese espíritu de servicio y que les gusta servir, y que ahora un caso de esos es un poco más liviano, porque en ese entonces teníamos ya el cuerpo asegurado afuera y andaban los coyotes rondando por ahí. Cuando ya comenzó el cuerpo a emanar algún olor por ahí, entonces comenzaron los coyotes a andar rondando ahí y había que estarlos espantando. Ahí se nos hicieron las 6:30 de la tarde, ya estaba oscuro. No andábamos foco, no andábamos ninguna linterna. Estábamos únicamente con un veranito que estaba haciendo y un poquitita clara que estaba la noche. Tal vez por el verano estaba un poquito estrelladito, no me acuerdo si estaba haciendo luna, pero sí estaba un poquito clarito todavía a las 6:30 de la noche o de la tarde, ¿verdad? Que llamamos aquí en Costa Rica. Entonces le digo yo al compañero, ahora sí, compañero, ¿quién es? Esto no lo podemos dejar solo aquí. Tiene que quedarse uno aquí cuidando, preservando que este cuerpo no sea tocado por ningún coyote. Entonces, lo que hicimos fue, le digo yo, bueno, yo ando aquí una moneda. Nos vamos, aquí las monedas nacionales de Costa Rica tienen el escudo y tienen la corona. Aquí nos vamos a escudo o corona. ¿Qué escoge usted? Escudo o corona. Y me dice el compañero, bueno, si cae corona, usted se queda. Y si cae escudo, usted sale a avisar. Y cayó corona la moneda. Entonces le tocó a este servidor quedarse ahí, a la orilla de ese río, a una distancia, si acaso, de 5 metros, 6:30 de la tarde. No había foco, no llevábamos ni tan siquiera una cantimplora de agua, no llevábamos nada, nada más, únicamente el arma de reglamento del policía, nada más es lo que cargábamos nosotros, y una cuerda que ya la estábamos usando ahí en asegurar ese cuerpo. Perdón. Luego se fue él en búsqueda de un teléfono público, salió por entre unos potreros, vale, que él conocía mucho ese lugar, y se fue por entre unos potreros cortando camino. Ese muchacho era por esos lados también, entonces conocía mucho, y para llegar al centro era como una hora y media, para llegar a ese centrito donde estaba el teléfono público para avisar a la delegación cantonal de la Guardia de Asistencia Rural, hablando de sus años, para hacer este comunicado de lo que habíamos encontrado. Me quedé yo ahí. Ay, María Santísima y Tatica, Dios nos acompañe. Eran 6:30, yo solo, ya, y uno se pone a pensar, ya, y cada ruido que vea uno que está por ahí cerquita, dice uno, ya está, hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Ya hay uno solo ahí a oscuras, no sabe ni qué se arrimó, ni qué hay, ni nada. Yo oía nada más los coyotes que, como ellos aúllan, entonces yo lo que hacía era hacerles bulla ahí con algunos palos o tirarles algo ahí para espantarlos, hacerle bulla para que vieran que ahí había alguien cuidando esa área, ¿verdad? Entonces eran las 7 de la noche, 7:30, y yo con esa Ave María en la boca, ¿verdad?
y pidiéndole a Dios que a ese muchacho se le acortara ese camino. Y eran las 7:30, 8 de la noche, y todavía no había señales de absolutamente nada. Eran las 8:30, 9 de la noche, y no habían señales absolutamente de nada. De nada, nada, nada. Usted sabe, mis amigos, lo que es estar en esa oscuridad, preservando esta situación, que había que hacerlo por ley, porque ese era nuestro deber como guardia de asistencia rural, preservar esas evidencias para cuando llegaba el OIJ, jueces, ya hacer entrega a ellos del caso, ¿verdad? De la situación. Para no cansarlos con el cuento, iban a ser las 10 de la noche cuando yo vi un tropel de gente que venía a una distancia tal vez de unos 5 kilómetros. Podía verlos yo en un alto donde salían unas luces de focos, ¿verdad? Entonces me alegré. Dije yo, si esto no es una luz del otro lado, son ellos que vienen, ¿verdad? Entonces ya yo me alegré porque ya yo estaba más carajillo. Ahorita, como soy, tal vez no me hubiera dado tanto miedo, pero en ese entonces, como decía mi abuela, uno desde que tiene rabo prácticamente tiene miedo. Así decían ellos y es cierto. Eso es cierto, porque yo lo sentí en ese entonces, ¿verdad? Y ya ahora, ya a mi edad, yo calculo que al rato tal vez hubiera sentido un poquitito más de miedo, pero ya uno, tal vez no tantísimo, pero en ese tiempo así un poquito nuevo, entonces sí sentía uno miedo. Y se fue acercando, la gente se fue acercando, ya venían, cuando ya oí gritando por ahí unos gritones, y ya venían, cuando ya gritaban, Poli, ya vamos, Poli, ya vamos. Entonces yo también les pegaba un gritillo, aquí estoy, aquí estoy. Y entonces nos comunicábamos de esa forma, porque no había otra para comunicarnos. Esos eran los teléfonos, ¿verdad? Ya voy, ya, aquí estoy, y póngale. Y entonces, para yo ir matando los nervios, hasta les gritaba de largo que si traían café o algo, ¿verdad? Les gritaba yo de largo, siendo yo de la comunidad el oficial de policía y el otro compañero. Cuando se fueron arrimando, y llegaron ahí una manadilla de gente como de unos 25 de la comunidad. El compañero de la Guardia de Asistencia Rural recogió un poco de gente en la comunidad, avisó primero a la delegación, ¿verdad? Avisaron ya, el organismo de investigación judicial tenía ya en conocimiento lo que había sucedido en el lugar en esos años, y ya todo estaba coordinado. Había que esperar de esa hora en adelante a ver a qué horas llegaban las autoridades judiciales para levantar el cuerpo. Ahí estuvimos, ahí estuvimos toda la noche. Vale que, y agradezco mucho a las comunidades que ayudaron en ese entonces a nosotros, la guardiecita de asistencia rural, que éramos los que ejercíamos muchísimos cargos de todas las instituciones que ahora cada quien tiene su cargo, y nosotros lo ejercíamos con mucho cariño y con mucho amor a esto que tenemos aquí, a esto que tengo aquí, digo, en la mano, ¿verdad? Con mucho amor. Por eso es que yo tengo esta banderita aquí en la mano. Mira qué bien me siento con esta banderita aquí en la mano. Me parece que es un vaso de café, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda mucho. Entonces, ahí esperamos hasta otro día. Ahí, hasta otro día, tempranito, las autoridades judiciales llegaron al lugar al levantamiento del cuerpo, hasta otro día, y como estaba
ya hicieron todo el levantamiento y toda la situación y demás. Voy a reservarlo porque prácticamente no vale, y por respeto a esa persona y por respeto a las personas y toda esa situación que me están escuchando y me están viendo, no voy a decirlo. Cuando ya se levantó, se hizo todos los movimientos y ya pasó todo y ya nos fuimos. Carambas, sí, sí fue difícil esa noche. Para mí, eso fue una historia para toda una vida y que yo les estoy contando y que la tengo aquí escrita en un libro. Aquí la tengo escrita en un libro, en un borrador. Todo lo que yo estoy hablando, aquí lo tengo yo. Es que ahí en la pantalla como que se ve al revés el número. Pero aquí en este libro, borrador, tengo escrito todas esas historias que las iba recopilando para ver si Dios me daba el permiso y llegar a donde estoy, y más con esta tecnología, contársela a ustedes. Vamos a continuar en el próximo segmento, vamos a continuar con esta historia. Mis amigos, los quiero mucho. Yo les voy a pedir un favor de todo corazón. Ayúdenme. Yo soy una persona que trabajé por mi patria, que laboré por mi patria durante 35 años y que pasé muchas cosas que aquí no puedo contar, pero que Dios sabe y mi corazón y mi mente sabe, y que tal vez muchos de ustedes se imaginarán todos esos peligros, pero sí anécdotas muy lindos y muy importantes, y de la facilidad que hay ahora a la que no había antes, todo eso sí se lo voy a contar. Ahí vamos a continuar en la próxima. Por favor, suscríbase, el que no lo ha hecho, y ayúdeme con este video a suscribirse. Muchísimas gracias.